La ley y la promesa. Por Neville Goddard. Capítulo 9. Entrar en la imagen. Si el espectador entrara en estas imágenes en su imaginación, acercándose a ellas con el ardiente carruaje de su pensamiento contemplativo, si él pudiera hacerse amigo y compañero de unas de estas maravillosas imágenes, que siempre le suplican que deje las cosas mortales, como él debe conocerlas, entonces tendría que resucitar de su tumba, y luego recibir al Señor en el aire, y entonces sería feliz. William Blake. La imaginación parece que no hará nada de lo que deseemos hasta que entremos en la imagen del deseo cumplido. No es lo mismo pensar en la imagen, que pensar desde dentro de la imagen, habiendo entrado en ella. ¿Acaso esta entrada en la imagen del deseo cumplido no es similar a la siguiente sentencia de William Blake? El vacío fuera de la existencia, que entra en sí mismo, se desarrolla y se convierte en una matriz. ¿No es esta la verdadera interpretación de la mítica historia de Adán y Eva? ¿El hombre y su emanación? ¿No son sueños de la fantasía humana su emanación, su Eva? Se planta él mismo en los nervios de ella como un labriego planta en su terreno, y ella se convierte en su morada y en jardín que le rinde 70 veces frutos. William Blake. El secreto de la creación es el secreto de la imaginación. En primer lugar, desear. Y luego asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que el sueño de la fantasía, el vacío fuera de la existencia, entra, se envuelve en sí mismo y se convierte en una matriz creadora. El hombre, entrando en determinado estado, se impregna de él y provoca la creación de lo que implica esa unión. Blake nos muestra que estas imágenes son borrosas para los que no habitan en ese estado, son simplemente vagas posibilidades, y sin embargo a aquellos que entran en él, dichas imágenes le parecen las únicas sustancias que existen. Os voy a contar una anécdota personal. En mi camino hacia la costa este, me detuve en Chicago para pasar un día con los amigos. Mi anfitrión estaba recuperándose de una grave enfermedad y su doctor le había recomendado mudarse a una casa de un solo piso, sin escaleras. Siguiendo el consejo del doctor, se compró una casa que cumplía con sus necesidades, pero ahora se encontraba con el problema de no encontrar comprador para su antigua y enorme casa de 3 plantas. Cuando yo llegué, él estaba muy desanimado por ese asunto. Intentando explicar la ley de la imaginación constructiva, tanto a mi anfitrión como a su esposa, les conté la historia de una prominente señora de Nueva York que me había visitado para pedirme ayuda sobre un problema con el alquiler de su apartamento. Ella mantenía un precioso apartamento en la ciudad y además una maravillosa casa de campo, pero necesitaba urgentemente alquilar su apartamento para que ella pudiera pasar el verano con su familia en su casa de campo. En los años anteriores, había alquilado el apartamento sin ninguna dificultad a principios de primavera, pero en el momento en el que ella me visitó, parecía que la temporada de verano para alquilar ya se había acabado. Aunque el apartamento estaba en manos de una buena agencia inmobiliaria, nadie se había interesado en alquilarlo. Le expliqué entonces lo que ella debería hacer en su imaginación. Ella siguió punto por punto mis instrucciones y en menos de 24 horas, su apartamento fue alquilado. Esta es la explicación de por qué ella consiguió alquilar su apartamento gracias al uso constructivo de su imaginación. A sugerencia mía, antes de que ella se fuera a dormir esa noche en su apartamento de la ciudad, ella se imaginó que estaba acostada en su cama de la casa de campo. Así pues, en su imaginación, ella vio el mundo desde la casa de campo en lugar de desde el apartamento en la ciudad. Olió el aire fresco del campo, y sintió todo tan real que se quedó dormida pensando realmente que estaba en el campo. Eso sucedió un jueves por la noche, y a las 9 de la mañana del sábado siguiente, ella me llamó por teléfono desde su casa de campo, contándome que el viernes se había presentado el inquilino perfecto. Un inquilino que no solo reunía todos sus requisitos, sino que además puso como condición poder mudarse al apartamento ese mismo día. Tras contarles esta historia a mis amigos de Chicago, les sugerí que construyeran una estructura imaginaria similar a la de esta mujer de Nueva York, y que antes de dormir, imaginaran estar físicamente presentes en su nuevo hogar, sintiendo lo que deberían sentir en caso de haber vendido su antigua casa. Le expliqué la gran diferencia entre pensar en la imagen de su nueva casa, y pensar dentro de la imagen de su nueva casa. Lo primero ya implica confesar que no están en la casa, y sin embargo,
Si se piensa desde la nueva casa se probaría que están en su nueva casa. Si lograran entrar en la imagen, ello proporcionaría sustancia a la propia imagen. Y tras ello, automáticamente, llegaría su ocupación física de la nueva casa. Le expliqué que el mundo es como si dependiera completamente de dónde se encuentra el hombre cuando hace su observación. Y el hombre, siendo todo imaginación, debe estar donde él está en su imaginación. Este concepto de causalidad les perturbaba, porque les parecía magia o superstición, pero me prometieron hacer la prueba. Yo partí aquella noche hacia California. Y la segunda noche, el conductor del tren en el que viajaba me entregó un telegrama que decía lo siguiente: casa vendida en la medianoche de ayer. Una semana después, me escribieron y me contaron que la misma noche que partí de Chicago se quedaron dormidos físicamente en la vieja casa, pero mentalmente en la nueva, viendo el mundo desde la nueva casa, imaginando cómo serían todas las cosas si eso fuera verdad. Ellos se despertaron esa misma noche de su sueño con la noticia de que la casa se había vendido. Hasta que no se entra en la imagen, conocida en la víspera, no explota ese evento sobre el mundo. El deseo cumplido debe ser concebido en la imaginación del hombre antes de que el evento pueda desarrollarse a partir de aquello que Blake llama el vacío. La siguiente historia demuestra que cambiando el enfoque de su imaginación, una señora que vamos a llamar Amelia, entró físicamente en el lugar que ella había persistido en imaginar. Así me lo contó Amelia con sus palabras. Poco después de nuestro matrimonio, mi esposo y yo decidimos que nuestro mayor deseo era vivir un año en Europa. Este objetivo puede parecer razonable para mucha gente, pero para nosotros, con una situación financiera limitada, parecía no solamente imprudente, sino completamente absurdo. Europa podría haber sido otro planeta, algo inalcanzable. Pero yo había escuchado sus enseñanzas, así que persistí en quedarme dormida en Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? No lo puedo explicar, salvo por el hecho de que yo había visto una película en la que se reproducían los alrededores del Buckingham Palace, y rápidamente me enamoré de esa escena. Yo lo que hice en mi imaginación era verme allí, detrás de las grandes puertas de hierro y sentir que agarraba firmemente las barras del frío metal en mis manos, al tiempo que contemplaba el palacio. Muchas y muchas noches yo sentí la intensa alegría de estar allí y me quedaba dormida en medio de ese estado feliz. Poco después, mi esposo conoció a un extranjero en una fiesta, el cual, un mes después fue fundamental para que concedieran a mi marido una beca de enseñanza en una gran universidad. Imaginé mi emoción cuando me enteré de que la universidad estaba en Inglaterra. ¿Y qué pasó con nuestras dificultades económicas? Un mes después, estábamos cruzando el Atlántico y nuestros problemas financieros supuestamente insuperables desaparecieron como si nunca antes hubieran existido. Pasamos nuestro año en Europa, y fue uno de los años más felices de mi vida. Firmado, Amelia. La manera en la que se ve el mundo depende completamente de donde el hombre está cuando hace sus observaciones. Y el hombre, siendo todo imaginación, debe estar donde está en la imaginación. La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la principal piedra angular. Salmos 118, 22. Esta piedra es la imaginación. Te hago partícipe de este secreto y te dejo actuar o reaccionar. Pues esta es la piedra famosa, que transforma todo en oro. Pues de lo que a Dios le toca y pertenece, no se podrá decir menos. George Herbert. Un señor, que vamos a llamar Edgar, me contó la siguiente experiencia. Mi casa es antigua pero, en fin, al menos es de mi propiedad. Yo quería pintar el exterior y redecorar el interior, pero no tenía dinero para cumplir este objetivo. Usted nos enseñó a vivir como si nuestro deseo se hubiera hecho realidad, y eso es exactamente lo que hice. Imaginé mi vieja casa con una nueva capa de pintura, nuevos muebles, nueva decoración y todos sus ornamentos. Caminé en mi imaginación, por las habitaciones recién decoradas. Caminé por los alrededores de la casa admirando la pintura fresca, y al final de mi acto imaginario, entregué en mano al contratista un cheque con el pago completo por todo su trabajo. Entré en esta escena imaginaria con la máxima fidelidad que yo podía tener, durante algunos momentos del día y cada noche antes de dormirme. A las 2 semanas de esta actividad, recibí una carta certificada de Lloyds de Londres, que decía que yo había heredado una suma de $7.000 de una mujer que yo no conocía personalmente. Yo conocí a su hermano ligeramente unos 40 años atrás, y había realizado un pequeño servicio hace 15 años para la señora, cuando este hermano murió en nuestro país,
y ella me escribió para pedirme detalles relativos a su muerte, que yo podía proporcionarle. Yo no había sabido nada más de ella desde entonces. Ahora, repentinamente, tenía en mis manos un cheque de $7.000, mucho más dinero del que necesitaba para cubrir la restauración de mi casa, además de muchas más cosas que deseaba comprar. Firmado. Edgar. El que no se imagina en mejores y más fuertes circunstancias, y bajo una más intensa luz que la que sus ojos mortales pueden ver, no está imaginando nada en absoluto. Salvo que el individuo utilice la imaginación consigo mismo, o con otra persona, o con cualquier lugar, las actuales condiciones y circunstancias de su vida no cambiarán. Y sus problemas se repetirán, pues todos los eventos se renuevan a partir de sus imágenes constantes. Por él fueron hechos, por él continúan siendo, y por él pueden cesar. El secreto de la relación de causalidad está en el conjunto de imágenes. Pero cuidado, el conjunto debe tener un significado, debe implicar algo o no formará la actividad creativa. La palabra. Fin del capítulo 9. Entrar en la imagen. Del libro La ley y la promesa. Por Neville Goddard.